La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, Señor. Danos tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos adelante, hermanos, con el estudio de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, llamada la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 5 ahora. Hemos iniciado una nueva serie, que sigue llamándose, por supuesto, la serie global, la Iglesia de los Sueños de Jesús, pero ahora le hemos llamado una comunidad de amados y amantes, porque en este pasaje se enfatiza el amor en diferentes porciones del desarrollo de esta sección de la serie. Se habla del amor. De hecho, la semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? Una comunidad de amados y amantes. Esta es la segunda parte. El tema de la semana pasada fue la mayordomía del amor. La mayordomía del amor comienza experimentando el amor de Dios, dijimos, porque primero hay que tener recursos, y es el amor de Dios, los recursos, ¿no? Y mientras más amamos al prójimo, más evidente es que experimentamos el amor de Dios. Y luego dijimos, seamos buenos mayordomos del amor de Dios, y explicamos que de hecho hicimos una auditoría acerca del amor, y bueno, dijimos más cosas, pero solamente estoy haciendo un señalamiento de qué se trató. Hoy nos corresponde una parte más del pasaje que nos presenta una enseñanza muy directa y desafiante. Les tengo que decir, siempre tengo que, no sé si se dice justificarse o si está mal justificarse, pero siempre tengo que decirles ante un pasaje como este, que no puedo evitarlo, está en la Biblia. O sea, porque yo sé que especialmente en nuestro momento histórico que vivimos, hay gente a la que le molesta un pasaje como este, pero este es un pasaje rudo, un pasaje severo, un pasaje en donde en forma directa Pablo, y hay que decir, Dios a través de Pablo, porque Dios inspiró al apóstol Pablo a que nos hablara así, Dios nos habla en una forma muy, muy fuerte. Para que lo comprendamos, voy a seguir usando la idea de la palabra mayordomía, y ahora voy a hablar de la mayordomía de la vida. La semana pasada, hablamos de la mayordomía del amor y mayordomía, acuérdese, mayordomo es una palabra que se usa para referirse al mayor de la casa. Mayor es la palabra mayor y domo, la palabra casa, y el mayordomo es el mayor de la casa, o sea, el criado o el esclavo mayor de todos, el que administraba la casa para los dueños de la casa. José era el mayordomo de la casa de Potifar, por ejemplo, y después se convirtió en el mayordomo de todo Egipto, el que administraba todos los bienes de alguien más. Entonces, mayordomo es un administrador, eso es lo que es un mayordomo, un prestanombres. Hay un dueño que es el auténtico dueño de todo, y él es el administrador, el mayor de la casa en el sentido que él dirige, administra, compra, vende, pone aquí, pone allá, almacena, pero en realidad hay un dueño. Los cristianos somos mayordomos, esencialmente somos mayordomos. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, cada uno según toda la gracia que ha recibido de Dios, que es multiforme, sea mayordomo de esa gracia para todos los demás. Y por eso llamamos la semana pasada la mayordomía del amor. Ahora voy a hablar de la mayordomía de la vida en un sentido muy especial. Creo que aquí el apóstol Pablo se pone bravo y nos habla de la santidad, del comportamiento real de la vida cristiana. Voy a hacerlo lo más lindo, lo más agradable para todos nosotros, pero es un pasaje fuerte. De hecho, vamos a leerlo y luego le entramos a parte por parte, ¿de acuerdo? Mire cómo dice este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 3 y siguiente. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 3 al 14. Tómala, ¿qué les parece con este pasaje? ¿Cómo la ven si nos lo saltamos?
Y nos vamos a otro más lindo, donde digan cosas lindas, tú puedes, el Señor jamás te abandona, el Señor está contigo, porque tú eres el hijo favorito de Dios y porque Dios te ama mucho y no importa lo que hagas. Evangelio de la prosperidad o el Evangelio light, ¿qué le parece? No, pues tenemos que ir a la Biblia, disculpe, estoy diciendo sandeces cuando digo que nos vayamos a otro lado. Este pasaje hay que estudiarlo, ni modo, ¿qué dice? Si nos queda el saco no lo ponemos y si no, pues se lo ponemos a otro, dice alguien por ahí, ¿verdad? Bueno, para hacerlo más claro, voy a seguir usando la palabra mayordomía, que tiene que ver con la administración, y voy a hablar de cómo administrar mejor estas cosas. Y la primera cosa, entonces, me parece que dice, bueno, después de hablar de agarrar el texto y hacerle una brevísima exégesis de cada versículo, vamos al final, en las últimas palabras, a encontrar una exhortación y una enseñanza triple. Vayamos entonces. ¿De qué nos habla el pasaje? De la mayordomía de nuestro cuerpo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni me quiero quedar mucho en este pasaje porque es desagradable este pasaje, la verdad. Y uno pensará, ¿por qué hablaba Pablo así en el templo? No estaba en el templo de aquella época, pero es como el equivalente a nosotros estar en el templo. ¿Por qué habla Pablo de esto a la iglesia? ¿Cómo le escribe una carta? Imagínense que yo le mando una carta a usted y le digo, hermano, hermana, por favor, la fornicación y la inmundicia y la avaricia, ni se nombre en su mesa, usted, por favor. Usted me dice, se me ofende, usted, pastor, ¿por qué me dice eso? ¿Que me sabe algo o qué? No es cierto que está grueso esto, pero Pablo lo escribe a las iglesias de Asia Menor, a todas las iglesias, y el pastor de Éfeso todavía se lo adjudicó más a sus ovejas, poniéndole ahí a la iglesia de Éfeso. Es probable que en la iglesia había gente así, y usted dice, y usted, como yo, si somos sinceros, dice, por supuesto, porque si hay eso en las iglesias, ni modo, tenemos que reconocerlo. Si hay pecado en las iglesias. Y por eso debemos tener cuidado de la mayordomía en nuestro cuerpo. Fornicación está clarísimo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Que el día de hoy la gente lo ve como normal, Los jóvenes tienen relaciones sexuales, se van a vivir juntos, se van de vacaciones juntos y los papás les pagan las vacaciones. No hay problema, pero ¿qué hacemos con la palabra? La palabra dice cosas y toda inmundicia se refiere digamos, a depravación, a ese asunto de la inmoralidad sexual, pero en forma depravada, es decir, habla de muchos tipos de inmoralidades. Y luego, avaricia, es probable, dicen los eruditos, que se refiere tal vez al juego, a los juegos de azar y esas cosas que se practicaban en aquella época igual que en la nuestra. Y luego dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. La idea es muy clara, la inmoralidad. Los principios, aquí lo que vamos a aprender de esta parte es que los principios y valores morales de la palabra, hermanos, están vigentes. No ha cambiado. Esa idea de que, bueno, es que los jóvenes ahora, pastor, es que ha cambiado. No, la palabra de Dios no ha cambiado. Se ha cambiado la moral del mundo, se ha cambiado la forma de ser papá, se ha cambiado la forma como los padres educamos a los hijos. Antes los padres eran más valientes para decir lo que estaba mal. El día de hoy tenemos miedo de decirle a los hijos lo que está mal. Eso sí ha cambiado, pero los principios de la palabra de Dios, discúlpeme, esos no han cambiado, están vigentes. Yo por lo menos digo a los jóvenes cuando hablo de estas cosas, por lo menos, por favor, les digo a los jóvenes, por lo menos nunca digan que está bien. Por lo menos nunca digan que está bien. Si hacen cosas que están fuera de la voluntad de Dios, me parece que es terrible, pero no cometan el gravísimo error de llegar a la conclusión un día de que, bueno, está bien, todos lo hacen, no hay problema, está bien. Eso sería el punto más terrible de la depravación, el aprobar lo que está mal. Los principios y valores de la moral de la palabra del Señor están vigentes. Los valores del mundo deben estar muy lejos de nosotros. Esa es la idea aquí. Cuando dice, ni siquiera se mencionen entre vosotros, cuando esa expresión dice, ni aún se nombre entre vosotros, está diciendo que los valores del mundo deben estar lo más lejos posible de nuestra vida. O sea, cuidado, que no se acerquen. No debemos pensar como los valores del mundo, como los del mundo, ni tantito. No dejemos que ni tantito del mundo se meta en nuestra mente. Y en tercer lugar, un estilo de vida mundano no es parte de la vida del verdadero cristiano. Un estilo de vida mundano no es parte del estilo de vida de un cristiano. ¿De acuerdo? Eso dice este pasaje. Creo que no voy a acabar de predicar todo el pasaje. Tiene demasiado cosas que decir. Entonces voy a dosificarlo y voy a hacer la exégesis de algunos versículos y luego voy a ir al final saltándome los demás para dar una enseñanza. El próximo miércoles vemos otras partes del texto y otra enseñanza, ¿de acuerdo? Segunda cosa que dice el pasaje, dice, le llamaría a esto mayordomía de nuestra comunicación. Ni palabras deshonestas, porque en los versículos anteriores nos habla del cuerpo, ¿no?
la mayordomía del cuerpo, la santidad que involucra nuestro cuerpo, a dónde vamos, qué hacemos. Pero mayordomía de nuestra comunicación dice, ni palabras deshonestas. No solamente no hagas esas cosas, habló de fornicación y de inmundicia, todo tipo de inmoralidades. Dice, pero ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Esta idea de truanerías es el tipo de cosas de doble sentido. Chistes deshonestos, de doble sentido. Películas deshonestas, novelas, escritos deshonestos, perversos, que pervierten la moral establecida por Dios. De eso habla aquí. Por supuesto que habla de palabras deshonestas, groserías, dice, ni palabras honestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. ¿Usted cree que a Dios le molesta que pequemos porque a Él le pasa algo en el cielo cuando usted y yo pecamos? ¿Usted cree que cuando usted y yo pecamos las calles de oro se ponen opacas? Las calles de oro se empiezan a hacer de bronce o de cobre. El oro del cielo se empieza a manchar y deja de ser oro. ¿O que cuando cometemos pecados el mar de cristal se quiebra? Estoy bromeando. No, nada de eso pasa. Dios, sigue siendo perfecto y no pierde nada cuando usted y yo pecamos. La razón por la que Dios aborrece el pecado es porque nos destruye. Por eso dice, no conviene. Dice, ni palabras honestas, ni necedad, ni truanerías. Dice que no convienen. O sea, el problema del pecado es que no nos conviene. Nos hace daño. Nos daña, nos enferma, nos destruye. Por eso Dios aborrece el pecado, porque el pecado nos hace mal. Sino antes, bien, con acción de gracias, dice, bien, acción de gracias. En lugar de estar diciendo groserías, haciendo truanerías, diciendo necedades. Y perdóneme, hermano, hermana, en este reglón están los gritos que se tiene un esposo con su esposa. Los gritos, los insultos, pues vete, pues todo que eres esto. Está en este nivel de esta palabras deshonestas, necedades, truanerías, está en este nivel. Y dice aquí que esas cosas no convienen, nos destruyen, nos causan dolor, nos causan enfermedades. Aún cuando los matrimonios o los hermanos o los padres e hijos se restauran las relaciones, algo queda por esas tronerías, necedades y cosas deshonestas que hubo en nuestra vida. Algo queda por ahí y nos causa daño. Solo la gracia de Dios, solo buscar a Dios de verdad podía sanarnos. Y lo puede hacer, por supuesto. Pero aquí dice, no convienen. Y luego dice, sino con acción de gracia, agradece la vida, vive feliz, porque estas cosas que habla aquí vienen por el desagradecimiento o por el mal agradecimiento, que es peor ser desagradecido que mal agradecido, pero también ser mal agradecido está mal. Ahí analícelo, verá usted las palabrejas. Mayordomía de nuestra comunicación, hermanos míos, ¿sabe por qué es importante esto? Puede llamarle también mayordomía de la lengua o mayordomía de la palabra, pero mire, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor Jesucristo. Tómala, eso está tremendo. Ya lo he contado antes, que cuando alguien me dice, ¿por qué la mayoría de las personas conmigo se comportan de diferente manera? La mayoría de las personas cuando están delante de mí son diferentes. Hasta los hijos lo notan, los papás. Papá, ¿por qué aquí? ¿Por qué estás tan diferente cuando invitan a una casa, no? Porque el papá en ocasiones sí dice groserías, pero si está el pastor en la casa, pues no las dice por alguna razón, no, respeto, yo qué sé, pero cuando a alguien se le sale, siempre me dice, perdón, pastor, se me salió. Yo siempre le digo, no importa cómo se le salió, lo que importa es cómo se le metió. Porque Jesús dijo alguna vez, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que hablamos denota lo que somos. Escúcheme, lo que hablamos denota lo que somos. Ojo con eso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso que hablo, eso soy. Así que la santidad se relaciona con la gratitud a un Dios de gracia que nos salvó. La santidad tiene que ver con ser una persona agradecida en vez de una persona mal agradecida. Y por supuesto que en vez de una persona desagradecida, porque una persona malagradecida, una persona desagradecida, sí dice palabrotas, sí se comporta con necedades y con truanerías, cosas que no convienen y que destruyen. Pero luego dice también el apóstol, o nos habla de la mayordomía de la eternidad. Esto es muy serio, mire lo que dice. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, de lo que nos ha estado hablando, inmundo, tiene que ver con las inmundicias de las que nos dice cualquier tipo de inmoralidades, o avaro, tacaño, materialista, que solo piensa en eso, por eso hasta va a
a juegos de azar y esas cosas, que es idolatría, porque todo esto es idolatría, todo, no solo la avaricia. Está hablando aquí, lo que dice que es idolatría se refiere a la fornicación, la inmundicia, porque el fornicario pues idolatra el sexo, el sexo perverso, por cierto, y el avaro, el dinero, siempre es idolatría. Y lo dice, pues sabéis que es esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Eso es muy delicado, eso es muy serio. Debemos tomarlo en cuenta esto. La enseñanza y las demandas del Señor son claras, hermano, son claras. Los salvos son santos y los santos se portan como tales. Así es la cosa. Una persona que es salva, que tiene vida eterna, que ha creído en Jesucristo, que Dios le ha dado salvación, una persona salva es santo y se porta como tal. Está en un proceso de santificación. Es probable que acaba de iniciar su proceso y ahí la lleva, pero está en un proceso de santificación y va abandonando estas cosas de las que nos habla la palabra. Algunas se abandonan de inmediato, porque no pueden persistir en nuestra vida. Y algunas otras van con el tiempo siendo sanadas. El mundo se divide entonces en dos tipos de personas, dos tipos de gente. Los salvos y los no salvos, o sea, los que irán al cielo y los que no irán al cielo. Los santos y los no santos. Está clarísimo aquí. Una idea más. La mayordomía de la sana enseñanza. Miren nomás cómo dice este pasaje. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Este pasaje, debemos entenderlo muy bien, este pasaje. Creo que hasta aquí voy a llegar tal vez, pero este pasaje es muy importante. Dice, nadie os engañe. Nos estaba hablando de la mayordomía del cuerpo, la mayordomía de la comunicación, y lo dice, no, nadie os engañe. Podría traducirse en nuestro contexto histórico a, no te engañes a ti mismo. No te la creas, no cometas el error de no entender esto. No te engañes con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, hermanos, tengamos cuidado de no tergiversar las enseñanzas de la palabra queriendo hacer concesiones con el mundo. ¿Se acuerdan que les he platicado de una hermana que me contaba de su hijo? Ella le decía a su hijo por las mañanas, ya levántate, y el chamaco no se levantaba. Y un día la hermana agarró la Biblia y le dijo, mira lo que dice la Biblia, mira la hormiga, oh perezoso, mira cómo trabaja, y no sé qué, y leyó un proverbio de la escritura porque la hermana decía, se levanta a las 12 de mediodía y con mucha hambre. Y entonces él, que era muy conocedor de la Biblia, porque sí, era muy listo el hermano, le dijo a su mamá, mujer de poca fe, mira las aves que no hilan ni tejen, ni Dios las alimenta, mira los lirios del campo y no sé qué, y se puso también con la palabra. Por eso, sí fue que me contó la hermana la historia, porque un día me dijo, pues voy a ver si mi lirio del campo entiende. Yo dije, ¿quién es su lirio del campo? Y me contó esta historia. El lirio del campo era su hijo. Ahora, el hijo estaba tergiversando la palabra para seguir ahí de holgazán y eso. Pero, oiga, cuidado con eso, porque de repente hacemos nosotros lo mismo. Los cristianos que estudiamos la Biblia, los de nuestra iglesia, creemos en la seguridad de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. He creído en Cristo, he nacido de nuevo, le he entregado mi corazón al Señor, le he entregado mi vida, Él ha comenzado a transformar mi vida, soy salvo. Y soy salvo para siempre. Y no hay tal cosa como que la salvación se me cae, o yo me caigo de la salvación, o que la pierdo, lo que sea. No, es para siempre, porque Dios no me salvó porque yo era bueno, me salvó siendo malo, y me salvó por gracia. Pero hay personas que se agarran de esta doctrina y dicen, para que vea, pastor, ahí está, yo soy salvo por eso. Y andan haciendo de todo eso que dice el apóstol Pablo. Nadie se engañe. Dice, nadie se engañe. Voy a leer el anterior. Pablo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Eso dice este pasaje, ¿qué le hacemos? Y luego dice después, y nadie se engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, y de repente surgen doctrinas permisivas, enseñanzas no bíblicas, enseñanzas engañosas. Por eso dice, no se engañe. Dice, no te preocupes, tú vive como tú sientas, vive el latir de tu corazón, tú vive como te nace. Tú vives según tú te identificas, según tu percepción de ti mismo, según, al fin que Dios es lleno de gracia, es muy bueno Dios y a todos los perdona al final. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tengamos cuidado
Tengamos cuidado de no tergiversar las enseñanzas de la palabra queriendo hacer concesiones con el mundo. Atentar contra la verdad de Dios es atentar contra nuestra vida. Así de sencillo. Atentar contra la verdad de Dios es atentar contra nuestra vida. Eso fue lo que llamé la mayordomía de la sana enseñanza. Tengo otras cosas que decirles. Mayordomía de las sanas relaciones, mayordomía de la nueva vida, mayordomía de la afiliación, pero no quiero hacerlo brevemente y así como de pasada. Aquí le quiero dejar con este análisis del pasaje, hasta ahí nos vamos a quedar, pero vamos a saltarnos hasta el final del pasaje, donde el apóstol nos desafía a tres cosas importantes, y voy a hablar solamente de una de ellas para concluir en este sermón. Al versículo final de este pasaje, ese versículo 13, le llamo la mayordomía de la fe. Pablo dice, mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Se lo voy a traducir este pasaje, parafrasearlo. Todo esto, querido hermano, querido amigo, querido joven, querido adulto, todo esto, un día va a ser puesto bajo el escrutinio de Dios, bajo su luz poderosa, a la que no se le escapa nada. Y ante su luz, todo se manifiesta y todo queda claro. O sea que, hermano, pues podemos engañar a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. En un análisis sincero y serio del cristianismo, nos damos cuenta que la diferencia entre ser o no ser es evidente, es clara, y no deberíamos manejar colores intermedios para evaluarnos. En el cristianismo, entre creer y no creer, entre ser discípulo de Jesucristo y no ser discípulo de Jesucristo, no hay grises, no hay tonalidades. Soy o no soy. Soy o no soy discípulo de Jesucristo. ¿Le he entregado mi vida o no le he entregado mi vida? ¿Soy salvo o no soy salvo? No hay intermedios, no hay tonalidades. En este punto no hay tonalidades. Hay otras cosas en la vida en las que sí hay tonos de grises y lo que usted quiera, pero en este punto, Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor? El que no es conmigo, contra mí es. O recoge piedras o desparramas, dijo el Señor. ¿Somos o no somos? Así que hay una exhortación para nosotros, y solamente voy a hacer una parte de la exhortación. El pasaje dice, voy a leerlo completo, el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó todo. Por lo cual dice, y está citando otro escrito, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Solo voy a quedarme con la primera exhortación para dejar las otras dos para la próxima semana. Hermanos míos, despertemos. Ya dije que este es un pasaje bravo, este es un pasaje seco, directo a la cara, es muy fuerte este pasaje, sí, nos habla derecho. Y en nuestro momento histórico, donde hay tanto libertinaje, en nuestro momento histórico, donde lo que rifa en el mundo son las ideologías, en nuestro momento histórico, donde en las películas, telenovelas, los buenos, los que son buenos, los héroes de la película, son fornicarios, usan droga en sus fiestas y son los buenos de la película, son los protagonistas, son los buenos a los que la película nos exhorta a parecernos, ¿no es cierto? Así son las películas de ahora, en un mundo así de perverso, así de sin valores o así de valores torcidos. Resulta difícil soportar un texto como este, pero aquí está en la Biblia, ¿cómo le hacemos? Yo le propongo una cosa, en primer lugar, despertemos, despiértate tú que duermes. Pablo cita un escrito de otro lado para decirle a los creyentes, y acuérdense, está escribiendo a la iglesia, y le dice a los creyentes de la iglesia, despiértense, ustedes que están dormidos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿En qué consiste esta exhortación? Porque quiero que usted y yo la recibamos, usted y yo quiero despertar, yo quiero despertar. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Abandonemos la negligencia espiritual. Abandonemos la negligencia espiritual. ¿Se entiende la palabra negligencia? La negligencia la forma más clara de explicarla es con el equismo, es con la enfermedad del equismo. ¿Sí conoce usted la enfermedad del equismo? Yo he hablado de eso ya antes en otro sermón. ¿Sabe cuál es la enfermedad del equismo?
Hijo, pero si estás estudiando, pues échale ganas, estudia. X, mamá, X, tú no te preocupes, X. Hijo, pero ¿por qué regresa a las 3 de la mañana y con tu novia, que es una jovencita de familia, y regresaron a las 3 de la mañana? ¿Qué pasa? Pues ¿dónde andaban? X, mamá, X, no te preocupes. Y si le dices al papá, oye, hermano, ¿qué onda con su hijo o su hija? X, hermano, no se preocupe. X, el equismo, negligencia espiritual. La idea de que nos vale poco el asunto. O sea, el no tener cuidado de esas cosas. Usted, recuerda, hermano, los que me conocen, estamos en miércoles. Posiblemente tengamos por ahí alguien visitante que viene por primera vez al culto, tal vez. Pero estoy seguro que la mayoría de ustedes son de la iglesia o de otras iglesias, pero se conectan con nosotros y escuchan a menudo esta palabra. Y ustedes saben que no soy legalista, no soy legalista, no soy moralista tampoco. No son los pastores que, ay, de ustedes, hermanos, porque la Biblia dice, y si usted no se va de rodillas, yo no soy legalista. Pero no puedo decir que lo que la palabra enseña ya se acabó, que ya no está vigente, que, bueno, eso ya no lo tomamos en cuenta. No puedo decir eso. No puedo decir eso. No puedo, primero me muero que decir eso. Es la palabra que Dios dio a los hombres. Aquí está, palabra de Dios, aquí se contiene la palabra de Dios, con mensaje para nosotros, mensaje de aliento, de vida eterna, de plenitud, mensaje que nos hace mejores, que nos hace más felices, que nos hace más dichosos. Y el Señor nos dice ahora, despiértate tú que duermes, abandonemos la negligencia, seamos conscientes, atentos al asunto del bien y el mal. En segundo lugar, rechacemos el evangelio light. Rechacemos el evangelio light. Ese evangelio que solamente toma lo que le conviene, que solamente toma lo lindo. Les platiqué que estaba yo haciendo la bilis porque participé en una actividad en donde se estudiaron las 7 palabras en cierta ocasión y no me gustó lo que algunas personas, lo que una persona en particular dijo. Me parece que habló desde el punto de vista de un evangelio light. Su gran interés era decirle a todo el mundo, no te preocupes, Dios jamás te abandonará. No te preocupes, Dios jamás te abandonará. Y es verdad, si leemos Mateo 28, que dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí dice eso. Cuando usted y yo andamos cumpliendo la voluntad de Dios, cuando usted y yo andamos llevando el evangelio a toda criatura, Dios está con nosotros. Pero ¿dónde dejamos esos pasajes donde dice que Dios aborrece los ojos altivos? ¿Dónde dejamos esos pasajes donde dice que Dios le da la espalda al malo, al perverso? ¿Dónde dejamos eso? Porque hay palabra de Dios. ¿Dónde dejamos ese texto de Romanos en donde se habla de la depravación y dice el pasaje? Más, se lo leo para que no parezca que yo estoy inventando, pero en el libro, en la carta del apóstol Pablo, carta de Pablo a los Romanos, dice, aquí les voy, Romanos, capítulo, acá está, dice, por lo cual Dios, después de hablar de cierta etapa de la depravación, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego más adelante 26 dice, por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Es decir, Dios sí abandona a personas. Que en un sentido real, esas personas abandonaron a Dios primero. Abandonaron a Dios y Dios les da permiso. ¿Quieres vivir lejos de mí? Pues adelante entonces. Cuidado con el evangelio light, que solo nos dora la píldora, como dicen por ahí, y nos dice, no, Dios es muy bueno y Dios jamás te abandona. Pero el cuidado, porque también debemos decirle al cristiano que Dios aborrece los ojos altivos. Así es que no conviene ser altivo, porque al altivo Dios no escucha, dice que lo escucha de lejos. Y dice la palabra que a algunos Dios les da la espalda y se refiere a los malos. Y por supuesto que es metafórico porque Dios ni tiene espalda, Él es espíritu puro. Pero cuidado con el evangelio light que pretende hacerlo todo color de rosa. Rechacemos el evangelio light y aceptemos el cristianismo radical. Josh tiene una página o un movimiento, algo así que se llama Radical. Nuestro Josh de la iglesia. Me gusta esa palabra, cristianismo radical. Hay un libro por ahí de un hermano que se llama así, cristianismo radical también. Cristianismo de tajo. Cristianismo no de grises intermedios ni tonalidades de colores. Cristianismo que entiendes. Se trata de creer o no creer, se trata de entregarle toda tu vida o no entregarle la vida.
Se trata de seguirlo o no seguirlo, de querer ver. Ahora no significa que usted y yo somos perfectos. No, no somos perfectos en el sentido de que somos moralmente intachables y que todo lo hacemos bien. No, pero nuestra decisión sí debe ser perfecta. Nuestra decisión de entregarme sí debe ser perfecta. O sea, sí le entrego todo. Si digo yo, bueno, pues sí, voy a entregarme, voy a ir a la iglesia de vez en cuando y sí, pero no, yo quiero vivir mi vida. Eso no es perfecto. Eso no es entregarse. O sea, usted y yo sí debemos de hacer una entrega perfecta. Quiero todo, quiero entregarlo todo. Sé que seré imperfecto todavía en mi comportamiento porque soy carne y estoy en este mundo, pero mi decisión, mi entrega, esa sí debe ser así, radical y definitiva. Porque si aún haciendo una decisión tan radical, sigo en este mundo y sigo pecando, ¿cuánto más no pecaré de esta manera que nos dice Pablo aquí, cuando ni siquiera mi decisión es radical, cuando ni siquiera tomo una decisión radical? Despertemos, hermanos. Despiértate tú que duermes. Abandonemos la negligencia espiritual, rechacemos el evangelio light y aceptemos el cristianismo radical. Pero voy ahora al final, porque este fue un final nada más intermedio. Ahora al final. Al final dice el apóstol, y te alumbrará Cristo. Todo esto que nos ha dicho el apóstol Pablo, Dios a través de él, ayudarnos a entender la mayordomía del cuerpo, la mayordomía de la lengua, la palabra, la mayordomía de las relaciones, esto de que hemos hablado y todo lo que nos dijo, y después de la tremenda exhortación a despertarnos si estamos durmiendo, Pablo nos da una razón, una motivación para despertar. Te alumbrará Cristo. Y esto te alumbrará Cristo tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con la vida eterna, pero también tiene que ver con la vida terrena, saludable, plena, dichosa. O sea, andar en los caminos del Señor, despertar y evitar la negligencia. O sea, despertar y rechazar el evangelio light y despertar y vivir un crecimiento radical. Me conviene, me hace bien, me hace feliz, me hace dichoso, me evita ciertos dolores de la vida, me evita ciertas tragedias de la vida y por supuesto me evita la tragedia eterna de la condenación. Así es que, hermanos míos, que nos alumbre Cristo. Vivamos bajo su luz, despertándonos y no siendo negligentes, sino radicales en nuestro cristianismo. Espero que no le ofenda esta palabra, porque ahí está en la Biblia, pero aún tengo más que decir, por cierto. Si alguien dice, no, pastor, ahora sí estuvo seco con esos señalamientos, pues aún hay más, porque Pablo sigue hablando. Los tenemos la próxima semana y estudiaremos la segunda exhortación que nos hace, y estudiaremos una vez más la dicha que significa aceptar la exhortación del apóstol. Nos alumbra Cristo, que es lo más maravilloso. Yo sé, somos cristianos usted y yo. Acabamos de tener una fiesta espiritual fenomenal, extraordinaria, tremenda, maravillosa. Una fiesta que vamos a seguir recordando. Pero este pasaje también fue escrito a la iglesia. Y sabe, yo no escogí este pasaje para hoy, es el que tocaba. Pero ¿sabe qué me hizo pensar ahora que estaba preparando el mensaje para predicar acá? Me hizo pensar que muy a menudo, después de grandes victorias, después de grandes hazañas que realizamos los seres humanos, nos descuidamos, bajamos la guardia y es cuando vienen ocasiones tremendas derrotas. Otro día les comparto un sermón que tiene que ver con eso, en donde notaremos montones de ejemplos de los héroes de la fe a los que les aconteció tal cosa que estoy diciendo. Tal vez por eso Dios escogió este pasaje aquí. Después de una gran victoria, después de una gran fiesta espiritual, el Señor nos dice, sigan así, sigan en ese camino, no bajen la guardia, no abandonen los principios y valores, no, sigan así, sigan, despierten, sigan así. Tal vez esa es la intención de Dios al predicarnos, al permitirme predicar y a ponerme este texto enfrente para compartir con ustedes. Hermanos, despertemos, aceptemos un cristianismo radical y experimentemos la luz de Cristo en nuestra vida. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas y que nos permitas vivir conforme a tu voluntad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.